Dicen que Dios nunca llega tarde, solo llega en el momento exacto, que cuando el corazón está vacío y el alma cansada, cuando parece que no queda nada más que dolor, justo ahí, en ese silencio quebrado por las lágrimas, es cuando Él toca a la puerta. Porque hay noches en las que la fe se prueba con fuego y amaneceres que nacen del acto más pequeño de bondad. Esta es la historia de un hombre que terminó el año sin nada, excepto una mesa vacía y un corazón dispuesto, y de cómo, en la última noche del calendario, Dios le recordó que los finales también pueden ser comienzos, que la generosidad nunca es en vano, y que cuando abres tu puerta al necesitado, abres también las puertas del cielo. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. Esteban Morales tenía 63 años cuando este testimonio comenzó. Vivía en las afueras de un pequeño pueblo del interior de México, en una casita de adobe húmedo que parecía sostenerse más por costumbre que por estructura. Su trabajo era simple, cuidador nocturno del cementerio municipal. Durante más de 20 años, vigiló tumbas ajenas mientras el mundo dormía. Era un hombre de manos grandes y ásperas, curtidas por el tiempo y el trabajo. Su rostro llevaba surcos profundos, como ríos tallados por la tristeza. Tenía el cabello gris, siempre despeinado por el viento nocturno, y una mirada que alguna vez fue brillante, pero que ahora parecía apagada, como vela al final de su cera. Vestía siempre la misma chamarra café remendada y botas gastadas que hacían ruido al caminar sobre la grava del cementerio. Esteban no era un hombre visible, nunca lo había sido. No tenía amigos cercanos, no participaba en las fiestas del pueblo, no levantaba la voz en las reuniones. Era como esas personas que pasan desapercibidas, que viven en los márgenes, que trabajan cuando otros descansan. Su única compañía durante años había sido su esposa, Clara, una mujer de risa suave y fe inquebrantable que iluminaba aquella casita con su presencia. Cada mañana, al regresar de su turno, Esteban se quitaba las botas en la puerta, se lavaba las manos con agua fría y se sentaba a la mesa donde Clara le servía café con canela. Oraban juntos, tomados de la mano, antes del desayuno. «Señor, gracias por un día más», decía Clara siempre, y Esteban respondía con un amén que salía del fondo de su pecho. Esa rutina sencilla, repetida durante décadas, era su ancla, su razón para levantarse cada noche y caminar entre las tumbas sin miedo, porque sabía que al amanecer Clara estaría esperándolo con una sonrisa. Pero la vida, como suele hacer con los humildes, le arrebató lo único que tenía. Hace 7 meses Clara comenzó a sentirse débil. Al principio fueron mareos, luego dolores que no cedían. Los médicos del pueblo le diagnosticaron una enfermedad del corazón que requería medicinas caras, tratamientos constantes y, eventualmente, una cirugía que jamás pudieron costear. Esteban vendió todo lo que tenía valor: la televisión vieja, las joyas sencillas de Clara, hasta la bicicleta con la que iba al pueblo. Gastó cada peso en medicinas que solo prolongaron la agonía. Vio a su esposa adelgazar hasta ser sombra. Vio cómo su risa se apagaba en quejidos nocturnos. Vio cómo sus manos, que antes sostenían las de él con fuerza, temblaban al intentar levantar una taza de té. Clara murió una madrugada de mayo, en aquella cama estrecha, susurrando una última oración que Esteban no alcanzó a escuchar completa. Solo recordaba las palabras finales: «No estés triste, Dios proveerá». Desde entonces, Esteban vivía en un silencio ensordecedor. La casita se sentía más fría, más oscura. Sobre la mesa ya no había café con canela, solo una taza vacía que no se atrevía a guardar. En la pared colgaba una fotografía descolorida de Clara, sonriendo con aquel vestido floreado que usaba los domingos. Esteban le hablaba a veces como si ella aún estuviera ahí. «Hoy fue un día largo, mi vida», le decía, y luego se quedaba callado,
esperando una respuesta que nunca llegaba. Su situación financiera era desesperada. Las deudas del hospital lo perseguían. El sueldo del cementerio apenas alcanzaba para frijoles y tortillas. Algunos días comía solo una vez, otros ni eso. Pero nunca dejó de ir a trabajar, nunca dejó de caminar entre las tumbas con su linterna y su rosario en el bolsillo. Porque esa rutina era lo único que lo mantenía cuerdo, lo único que le daba propósito. Si me detengo, me derrumbo, pensaba cada noche al cruzar la verja del cementerio. Y aún así, en medio de tanta pérdida, Esteban no perdió su fe. Cada mañana antes de dormir, se arrodillaba junto a la cama y oraba con la misma voz ronca de siempre. Señor, no entiendo tu plan, pero sigo confiando, porque Clara me enseñó que la fe no depende de lo que tengas, sino de lo que crees cuando no tienes nada. Guardaba ese rosario gastado entre sus manos, apretándolo como quien se aferra a un salvavidas en medio del mar. Dios era lo único que le quedaba, y eso, pensaba, tendría que ser suficiente. El 31 de diciembre amaneció extraño. El cielo, que durante días había estado despejado, comenzó a llenarse de nubes grises que se movían rápido, como advertencia. El aire olía a tierra mojada antes de que cayera la primera gota, y el viento arrastraba hojas secas por las calles del pueblo. Los vendedores ambulantes recogían sus puestos temprano, las familias cerraban ventanas y aseguraban puertas. Va a caer feo, decían los viejos en las esquinas, mirando al cielo con desconfianza. Esteban regresó de su turno nocturno al mediodía, más cansado que de costumbre. Había pasado la noche caminando entre las tumbas, escuchando el silencio interrumpido solo por el canto lejano de un grillo. Al llegar a su casita, se quitó las botas embarradas y se dejó caer en la única silla que tenía. Sobre la mesa había lo mismo de siempre, casi nada. Un plato hondo con sopa rala, hecha con un hueso de pollo y unos cuantos vegetales marchitos, un trozo de pan duro del día anterior y un calendario viejo, detenido en el último día del año. Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza. Las ramas de los árboles golpeaban contra el techo de lámina, produciendo un sonido metálico e inquietante. Las nubes se volvieron negras, casi moradas en los bordes, y el primer trueno retumbó a lo lejos como tambor de guerra. Esteban miró por la ventana y vio cómo el cielo se oscurecía en cuestión de minutos, como si la noche hubiera decidido llegar 6 horas antes de tiempo. Se levantó y cerró la única ventana que tenía, asegurándola con un pedazo de alambre. Encendió la radio vieja que descansaba sobre una repisa, pero solo captaba estática, ni siquiera música para despedir el año. Murmuró con una sonrisa triste. Afuera, el pueblo comenzaba a llenarse de voces, risas, bocinas de autos que llegaban cargados de familias reunidas. Se escuchaban los primeros cohetes a lo lejos, ensayos para la medianoche. Esteban sintió el peso de la soledad como nunca antes. Este sería el primer año nuevo sin Clara, el primero sin nadie. Sirvió la sopa en su plato, partió el pan y se sentó a la mesa. Miró la silla vacía frente a él donde Clara solía sentarse. Durante un momento, casi pudo verla ahí, sonriendo, diciendo algo sobre tener fe y agradecer lo poco. Cerró los ojos y comenzó a orar en voz baja, como había hecho durante toda su vida. Señor, gracias por este alimento, gracias por otro año de vida, aunque fue el más difícil de todos. No sé qué me espera mañana, pero sé que tú no me has abandonado. Amén. Abrió los ojos y comenzó a comer lentamente, sintiendo cómo cada bocado le costaba trabajo tragar. Afuera, la tormenta ya había comenzado. La lluvia caía con fuerza, golpeando la tierra seca y levantando ese olor inconfundible a tierra mojada. Los truenos se hacían más frecuentes, más cercanos. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos. Esteban terminó su sopa, lavó el plato con agua fría y se quedó de pie junto a la ventana, viendo cómo el mundo se oscurecía. A las 11 de la noche, el pueblo estalló en fiesta. Música, risas, gritos de alegría. Y en aquella casita junto al cementerio solo había silencio y el sonido de la lluvia. Esteban se sentó en la cama, tomó el rosario de Clara entre sus manos y comenzó a orar de nuevo.
Señor, este año me quitó todo. No sé si tengo fuerzas para empezar otro, pero si tú quieres que siga, dame una señal, porque me siento tan vacío, tan cansado. Ayúdame a creer que todavía hay razones para despertar mañana. Su voz se quebró al final, y una lágrima rodó por su mejilla. Afuera los truenos respondían como ecos del cielo, y el reloj lentamente avanzaba hacia la medianoche. Faltaban 5 minutos para las 12 cuando algo interrumpió el silencio de aquella casita. Un golpe seco en la puerta de madera. 3 veces. Esteban levantó la cabeza sorprendido. Nadie venía a visitarlo. Nunca. Y menos en una noche como esta, con tormenta y celebraciones. ¿Quién puede ser?, pensó, secándose las lágrimas rápidamente con el dorso de la mano. Se levantó despacio, con el cuerpo todavía pesado por el cansancio y la tristeza. Caminó hacia la puerta, dudando si abrir. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza y se escuchaban los primeros cohetes anunciando que la medianoche estaba cerca. Volvieron a tocar, esta vez con más urgencia. Esteban abrió apenas una rendija y lo que vio lo dejó paralizado. Era una joven, no tendría más de 22 años. Estaba empapada de pies a cabeza, temblando de frío. Su ropa, una blusa blanca y un pantalón de mezclilla, estaba pegada a su cuerpo por la lluvia. Tenía el cabello negro largo, revuelto, cubriendo parte de su rostro. Sus ojos eran oscuros, brillantes por las lágrimas mezcladas con agua de lluvia. Llevaba una mochila pequeña en la espalda, también empapada. No tenía paraguas, no tenía abrigo, solo temblaba ahí, bajo el alero que apenas la protegía. Esteban sintió un escalofrío que no venía del frío. Su primer instinto fue de miedo. ¿Quién era esta muchacha? ¿Qué hacía ahí en medio de la noche, en un lugar tan alejado del pueblo? Pensó en cerrar la puerta, en disculparse y decir que no podía ayudar, pero entonces, en lo profundo de su pecho, escuchó algo. No fue una voz audible, sino un susurro interno, claro como el agua. Abre la puerta, Esteban. No la dejes afuera. La joven lo miró con ojos suplicantes. Por favor, señor, dijo con voz temblorosa. No tengo a dónde ir. Me echaron de la casa donde trabajaba. Solo necesito un lugar para pasar el cambio de año. No le pido dinero. No le pido comida. Solo un poco de refugio, mi silencio. Por favor. Su voz se quebró al final, y Esteban vio cómo apretaba los puños, tratando de no derrumbarse ahí mismo. Esteban miró hacia atrás. Miró su casita pobre, su mesa con un solo plato, su sopa que apenas alcanzaba para uno. Miró la fotografía de Clara en la pared, y casi pudo escuchar su voz. Nunca cierres la puerta a quien necesita. Mi vida. Dios está en el necesitado. Volvió a mirar a la joven, y sin decir una palabra, abrió la puerta completamente. Pasa, hija, dijo con voz ronca. Aquí no tengo mucho, pero lo poco que hay, lo compartimos. La joven entró despacio, como si no pudiera creer que alguien realmente le hubiera abierto. Dejó un rastro de agua en el piso de cemento, mientras Esteban cerraba la puerta detrás de ella. Quítate esa ropa mojada, vas a enfermarte, dijo él, yendo hacia un pequeño baúl en la esquina. Sacó una camisa vieja de franela y un suéter grueso. No es mucho, pero es seco y abriga. Cámbiate. Ahí atrás yo voltearé para otro lado. Cuando la joven regresó, envuelta en ropa demasiado grande para ella, Esteban ya había encendido la estufa de leña que apenas usaba para ahorrar combustible. El calor comenzó a llenar la habitación lentamente. Él le señaló la única silla. Siéntate cerca del fuego. Luego fue a la mesa y miró su plato de sopa a medio terminar. Sin dudar, lo dividió en 2 porciones. Sacó otro plato viejo, sirvió la mitad de lo que quedaba y se lo ofreció. No es una cena de fin de año, pero es lo que tengo. También partió el pan en 2 mitades desiguales, dándole a ella la parte más grande. La joven, cuyo nombre era Lucía, tomó el plato con manos temblorosas. Gracias, señor. No sabe cuánto significa esto. Yo no esperaba que nadie me ayudara. Comenzó a comer despacio, como si cada bocado fuera un regalo. Esteban se sentó frente a ella con su porción y comieron en silencio durante unos minutos. Afuera, el reloj del pueblo marcó las 12. Explosiones de
Cohetes llenaron el cielo. Gritos de «Feliz Año Nuevo» atravesaban las paredes, pero dentro de aquella casita solo había un silencio cálido, roto apenas por el crepitar del fuego. «Feliz año», dijo Esteban en voz baja, levantando su vaso de agua. Lucía sonrió tímidamente y levantó el suyo. «Feliz año, señor, y que Dios lo bendiga por su bondad». Brindaron sin ruido, sin alegría exagerada, pero con algo más valioso: dignidad compartida. Después de comer, Lucía comenzó a hablar. Contó su historia con voz entrecortada. Había trabajado como empleada doméstica en una casa del pueblo, pero la trataban mal. Le gritaban, le pagaban menos de lo acordado, la humillaban frente a otros. Ese día, al pedir su sueldo completo para enviar dinero a su madre enferma, la acusaron de ladrona y la echaron a la calle sin darle nada, sin referencias, sin dinero, sin esperanza. Esteban la escuchó sin interrumpir, asintiendo con la cabeza. Reconocía ese dolor. «A veces la gente olvida que somos humanos», dijo finalmente. «Olvidan que todos llevamos batallas que nadie ve. Pero Dios no olvida. Él ve cada lágrima, cada injusticia, y aunque no lo entendamos, Él siempre tiene un plan». Lucía lo miró con ojos brillantes. «¿Usted cree eso, incluso cuando todo parece perdido?» Esteban miró la fotografía de Clara en la pared y sonrió con tristeza. «Especialmente cuando todo parece perdido, hija, porque es ahí donde Dios hace su mejor trabajo». Hablaron durante horas. Esteban le contó sobre Clara, sobre la enfermedad, sobre la soledad que lo devoraba desde su partida. Lucía lloró con él, y en ese intercambio de historias, ambos encontraron algo que habían perdido: compañía, alguien que entendía. Cuando el cansancio finalmente los venció, Esteban le ofreció su cama. «Yo duermo en el suelo, no es la primera vez». Pero Lucía se negó. «Usted es el dueño de la casa. Yo dormiré en el suelo con gusto». Terminaron compartiendo. Ella en la cama, él en un petate junto al fuego. Y por primera vez en 7 meses, Esteban no se sintió completamente solo. Antes de dormir, Lucía le dijo algo que Esteban nunca olvidaría. «Señor Esteban, usted no sabe lo que hizo esta noche. Me salvó, no solo de la lluvia, me salvó de perder la fe, porque yo le pedí a Dios que me diera una señal de que todavía había gente buena en el mundo, y Él me mandó a usted». Esteban sintió un nudo en la garganta. No respondió con palabras, solo asintió y cerró los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que, quizás, solo quizás, todavía valía la pena seguir adelante. La mañana del primer día del año llegó diferente. La tormenta había pasado, dejando el aire limpio y fresco. Los pájaros cantaban afuera, y el sol se filtraba tímidamente por la ventana. Esteban se despertó primero, sorprendido de haber dormido profundamente por primera vez en meses. Lucía ya estaba despierta, doblando cuidadosamente la ropa prestada. «Buenos días, señor Esteban, y gracias por todo», dijo ella con una sonrisa sincera. Esteban preparó un poco de café aguado y compartieron el último trozo de pan. Hablaron poco, pero la conversación estaba llena de esa calidez que solo existe entre quienes han compartido algo importante. Cuando Lucía se preparó para irse, se colgó la mochila en la espalda y se acercó a Esteban. Lo abrazó fuerte como si fuera familia. «Dios lo va a recompensar, se lo prometo. Esto no se queda así». Esteban la vio alejarse por el camino de tierra, su figura pequeña recortándose contra el sol de la mañana. Cerró la puerta despacio y volvió a su rutina. Lavó los platos, barrió el piso, guardó las cobijas, pero algo había cambiado. La casita ya no se sentía tan vacía, y en su pecho, donde antes solo había un vacío, ahora había una pequeña chispa de esperanza. Quizás Clara tenía razón, pensó. Quizás Dios sí provee de formas que no esperamos. Pero la esperanza es frágil cuando la realidad es dura. Pasaron 2 semanas y la vida de Esteban no mejoró. Al contrario, empeoró de maneras que no anticipó. El dueño del cementerio le informó que debido a recortes presupuestarios tendrían que reducir su sueldo a la mitad. «Lo siento, Esteban, son órdenes de arriba. Si no te parece, entenderé que busques otro trabajo». Pero Esteban sabía que no había otro trabajo, no a su edad, no con su falta de estudios. La comida se volvió aún más escasa. Algunos días solo comía tortillas con sal, otros
Nada. Su cuerpo comenzó a resentirlo. Le dolían las rodillas al caminar. Le faltaba el aire al subir la pequeña colina del cementerio. Una noche, mientras hacía su ronda, tropezó y cayó sobre una tumba vieja. Se lastimó la muñeca y tuvo que trabajar el resto de la noche con dolor intenso. No puedo enfermarme. No tengo con qué curarse, pensaba mientras apretaba los dientes. Pero lo peor llegó a finales de enero. Una carta del hospital donde Clara había estado internada. Demanda por deuda impaga. Tenía 30 días para liquidar el saldo completo o enfrentaría embargo de sus pertenencias. Esteban leyó la carta 3 veces como si las palabras fueran a cambiar. El monto era imposible. Aunque trabajara toda su vida, jamás podría pagarlo. Se sentó en la mesa con la carta en las manos y sintió cómo las lágrimas comenzaban a caer sin control. Clara, no sé qué hacer, susurró mirando la fotografía en la pared. Trabajé toda mi vida. Fui honesto. Fui bueno. ¿Por qué siento que el mundo me está aplastando? Cayó de rodillas junto a la cama, el rosario entre sus manos, y oró como nunca había orado, con desesperación, con rabia, con fe tambaleante pero aún presente. Señor, sé que tú tienes un plan, pero te confieso que ya no lo veo. Estoy cansado, estoy roto. Si hay alguna salida, muéstramela, porque yo solo ya no puedo más. Afuera el viento soplaba suave, llevándose sus palabras hacia el cielo nocturno. Y en aquella casita junto al cementerio, un hombre de 63 años lloraba en silencio, aferrándose a la última hebra de esperanza que le quedaba. No sabía que Dios ya había puesto en marcha algo que cambiaría todo. No sabía que su acto de bondad aquella noche de Año Nuevo no había sido olvidado, no por Lucía y no por el cielo. 3 días después, un domingo por la tarde, Esteban estaba sentado afuera de su casita, tratando de reparar su única camisa con aguja e hilo, cuando escuchó un auto acercándose. Era raro. Nadie subía hasta ahí. El camino era malo y no había nada más que el cementerio y su vivienda. El auto, un sedán oscuro y limpio, se detuvo frente a su puerta. De él bajaron 2 personas, Lucía, con ropa nueva y limpia, y un hombre mayor, de unos 50 años, vestido con camisa de botones y pantalón de vestir. Esteban se levantó despacio, confundido. Lucía corrió hacia él con una sonrisa enorme. «Señor Esteban, vine a cumplir mi promesa. Quiero que conozca a mi tío, Roberto Mendoza». El hombre se acercó con la mano extendida. Esteban la estrechó, sintiendo la firmeza de alguien acostumbrado a los negocios. «Don Esteban, es un honor conocerlo. Lucía me contó lo que hizo por ella aquella noche. Y créame cuando le digo que su bondad cambió más de lo que imagina». Roberto invitó a Esteban a sentarse y comenzó a explicar. Él era dueño de una pequeña cadena de supermercados en la región. Cuando Lucía desapareció aquella noche de Año Nuevo, él la había estado buscando desesperadamente. Era la única sobrina que le quedaba, hija de su hermana fallecida, y la había perdido de vista por años debido a conflictos familiares. Cuando finalmente la encontró al día siguiente, a salvo gracias a Esteban, su vida cambió. Esa noche yo también estaba desesperado, don Esteban. Pensé que la había perdido para siempre. Lloré, oré, le pedí a Dios que me diera otra oportunidad de cuidarla. Y usted fue la respuesta a esa oración. Esteban escuchaba en silencio, sin entender aún hacia dónde iba todo esto. Roberto continuó. Lucía me habló de su situación, de su esposa, de su trabajo, de sus problemas. Y yo me dije, este hombre salvó lo que más amo en el mundo. Le dio refugio cuando nadie más lo haría. Compartió su última comida. No puedo quedarme de brazos cruzados. Sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa improvisada. Esto es para usted, para pagar sus deudas del hospital, completo, sin condiciones. Esteban abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había un cheque con una cifra que nunca había visto junta en su vida. Suficiente para pagar el hospital y mucho más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. Solo hice lo correcto. Pero Roberto negó con la cabeza. Don Esteban, precisamente por eso debe aceptarlo. Porque lo correcto, en un mundo lleno de indiferencia, es extraordinario. Y lo extraordinario merece reconocimiento.
Lucía se arrodilló junto a Esteban y tomó sus manos. Señor Esteban, usted me enseñó que todavía hay bondad en el mundo. Me devolvió la fe. Permítanos devolverle algo de la paz que usted nos dio. Esteban no pudo más. Rompió en llanto, un llanto profundo que venía desde el fondo de su alma. Un llanto de alivio, de gratitud, de sorpresa. Roberto le puso una mano en el hombro. Además, tengo una propuesta. Necesito un supervisor de seguridad para mi bodega principal. Trabajo de día, mejor salario, con seguro médico. ¿Le interesaría? Esteban no podía creer lo que estaba escuchando. En cuestión de minutos, todo había cambiado. La deuda que lo atormentaba, eliminada. El trabajo agotador nocturno, reemplazado por algo mejor. La soledad, interrumpida por personas que ahora consideraba familia. Miró al cielo, donde las nubes se movían lentamente, y susurró: Clara, ¿lo estás viendo? Dios proveyó, tal como dijiste. Dios proveyó. Los siguientes meses fueron como un sueño del cual Esteban temía despertar. Con el dinero de Roberto, pagó la deuda del hospital por completo. La carta de demanda fue retirada. Pudo dormir de nuevo sin esa piedra en el pecho. Pero no se quedó ahí. Roberto cumplió su palabra y le dio el trabajo de supervisor de seguridad en su bodega principal, ubicada en el pueblo, con un horario humano de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El cambio fue radical. Ya no tenía que caminar entre tumbas en la oscuridad. Ya no regresaba a casa con el cuerpo adolorido y el alma pesada. Ahora trabajaba con luz, con gente, con dignidad. Sus compañeros de trabajo lo recibieron con respeto, especialmente cuando se corrió la voz de lo que había hecho por Lucía. Ese don Esteban tiene un corazón de oro, decían. Y él, siempre humilde, solo sonreía y decía: solo hice lo que cualquier cristiano haría. Con su primer sueldo completo, Esteban hizo algo que no había podido hacer en años. Fue al mercado y compró comida de verdad. Carne, verduras frescas, frutas, pan recién horneado. Llenó su pequeña despensa con cosas que antes eran lujos inalcanzables. Esa noche cocinó una cena sencilla pero abundante. Puso 2 platos en la mesa, uno para él, otro frente a la fotografía de Clara, y agradeció en voz alta: Gracias, Señor, gracias por no abandonarme, gracias por recordarme que tú siempre llegas, aunque lleves tu tiempo. Pero la bendición no terminó ahí. Roberto le ofreció ayuda para reparar su casita. Envió a un equipo de trabajadores que arreglaron el techo de lámina, pintaron las paredes, instalaron una ventana nueva y hasta le regalaron un colchón decente. La casita húmeda y triste se transformó en un hogar digno. Lucía visitaba cada semana, llevando comida casera, conversando durante horas, llenando aquel espacio con risas que no se escuchaban desde la muerte de Clara. Una tarde, mientras Esteban estaba sentado afuera de su casa renovada viendo el atardecer, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No la paz de quien no tiene problemas, sino la paz de quien sabe que, pase lo que pase, no está solo, que Dios lo ve, que su bondad no fue en vano, y que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encuentra la manera de entrar. El bien que haces siempre vuelve, murmuró, recordando algo que Clara solía decir, y sonrió porque finalmente lo había comprobado. Esteban no olvidó de dónde venía. Ahora que tenía más de lo que necesitaba, decidió hacer lo que Clara habría hecho: compartir. Comenzó a cocinar porciones extra de comida y las repartía entre los trabajadores del cementerio que aún vivían con poco. Les llevaba tacos, frijoles, café caliente. Para que empiecen bien el día, decía siempre. Algunos lo miraban con sorpresa. Don Esteban, antes usted era el que necesitaba. ¿Cómo es que ahora nos ayuda? Y él respondía con una sonrisa: porque recibí cuando no tenía nada. Ahora que tengo, es mi turno de dar. La historia de Esteban comenzó a correr por el pueblo. La gente hablaba del viejo cuidador que había compartido su última sopa con una desconocida y cómo Dios lo había bendecido multiplicadamente. Su testimonio llegó a la iglesia local y el padre Miguel lo invitó a compartir su experiencia durante una misa dominical. Esteban, nervioso pero decidido, subió al púlpito y habló con el corazón. No usó palabras rebuscadas,
solo contó la verdad. Y cuando terminó, muchos en la congregación lloraban. Inspirado por su historia, el padre Miguel propuso crear un fondo comunitario para ayudar a familias en crisis. Esteban fue el primero en donar, seguido por Roberto, Lucía y docenas de personas más. En pocos meses, lograron ayudar a 3 familias con deudas médicas, a 2 ancianos sin hogar y a una madre soltera que había perdido su trabajo. La casita de Esteban, que antes era símbolo de soledad, se convirtió en refugio temporal para quien lo necesitara. Siempre había una puerta abierta, siempre había un plato extra. Lucía, profundamente agradecida, decidió estudiar trabajo social. Quería ayudar a personas como ella, que habían perdido todo y necesitaban una segunda oportunidad. Roberto la apoyó económicamente y ella se inscribió en la universidad de la ciudad. Cada vez que volvía de visita, pasaba por la casita de Esteban y juntos planeaban nuevas formas de ayudar a la comunidad. «Usted empezó esto, don Esteban», le decía ella, y él respondía: «No, hija, Dios empezó esto. Nosotros solo somos sus manos». El legado de una sola noche, de un solo acto de bondad, se expandía como ondas en un lago, y Esteban, sentado en su silla afuera de su casita renovada, viendo a las personas ir y venir, ayudándose unas a otras, supo que Clara estaría orgullosa, que su vida, aunque marcada por pérdida, también estaba marcada por propósito, y que al final todo había valido la pena. La historia de Esteban Morales nos enseña algo que el mundo a menudo olvida, que la generosidad nunca se pierde en el universo de Dios, que cuando abres tu puerta al necesitado, abres también las puertas del cielo, que no importa cuán vacía esté tu mesa, siempre hay espacio para uno más, y que los finales no son realmente finales, sino comienzos disfrazados de última oportunidad. Esteban terminó el año sin nada y comenzó el siguiente con todo, no porque encontrara riqueza material, sino porque encontró algo más valioso: la confirmación de que Dios nunca llega tarde, solo llega en el momento exacto, y que a veces Él toca nuestra puerta disfrazado de extraño bajo la lluvia, esperando ver si aún nos queda bondad en el corazón. La fe no depende de lo que tengas, sino de lo que crees cuando no tienes nada. Y Esteban, en su momento más oscuro, creyó, y esa fe movió montañas. Sí, llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.